Bueno, hoy vamos a ver un tema nuevo que es la trigonometría. Esto va a ser aplicado a triángulos rectángulos. Esto no es un video en el cual se explique cómo es la trigonometría, cómo funciona, qué significa, sino directamente el cómo aplicar las fórmulas para hallar lados y ángulos. Entonces, lo primero que vamos a tener es un triángulo rectángulo, ¿sí? Y como en Pitágoras sabemos que el lado más largo es la hipotenusa. Ahora, en Pitágoras teníamos dos catetos que no me importaba diferenciar uno del otro, sino que los llamaba catetos. Entonces, vamos acá a un ejemplo y ahora volvemos a la explicación. Yo en Pitágoras tenía un triángulo rectángulo y podía hallar lados. Si yo, por ejemplo, tenía que este valía 15, yo lo que hacía era 15 al cuadrado más 10 al cuadrado era igual a x al cuadrado. Y utilizando el despeje podía hallar el valor de x. ¿Qué pasa ahora? Ahora yo no voy a tener uno de los lados, pero tampoco tengo necesariamente que tener el otro. Pero lo que sí voy a tener es el valor de un ángulo. ¿Qué pasa? Pitágoras no puedo usar porque me quedaría m al cuadrado más 10 al cuadrado igual a x al cuadrado y no voy a poder despejar una de las dos letras porque nunca me va a quedar sola, despejada. Siempre va a depender de la otra. Ahora, teniendo un ángulo, ya ese problema se me soluciona. Entonces vamos a ver lo siguiente. Siempre cuando tengamos trigonometría para hallar lados, uno de estos ángulos yo se los voy a dar. Y ahora vamos a ponerle una letra en este caso para hacerlo genérico. Para nombrar a los lados, nosotros usamos letras minúsculas, A, B, C. Ahora, para nombrar a los vértices, usamos letras mayúsculas, A, B, C. Pero para nombrar a los ángulos, nosotros vamos a usar letras griegas. En este caso, esta letra griega se llama alfa, esta letra griega se llama beta, y hay más letras las cuales nos vamos a usar, así que con esas ya vamos a estar. Entonces, vamos a nombrar. Tenemos lado más largo, hipotenusa. El cateto, sabemos que estos dos son catetos. Ahora, el que está opuesto al ángulo que yo tengo, este es el cateto opuesto. El que está pegado al ángulo dado va a ser el cateto adyacente. Entonces ahí tengo nombrados esto, esto y esto. Y ahora, ¿qué pasa con trigonometría? Se descubrió una relación entre estos lados y los ángulos. Porque ¿qué pasa? Si yo abro más este ángulo y en vez de estar este lado estar acá, tengo un ángulo más grande, sería un triángulo que este ángulo sea más grande todavía, ¿sí? Viene acá y hace así, y esto queda mucho más grande que este. ¿Qué pasa? También le afecta al lado. El cateto opuesto va a ser mucho más largo. Entonces, evidentemente hay una relación entre este ángulo y los lados, porque lo que me hace es me da también cuánto es ese largo. Si yo tengo un ángulo más grande, este lado va a ser también mucho más largo. Entonces, la relación que se descubrió las vamos a dar en las fórmulas trigonométricas que son la que aquí aparecen. Vamos a borrar esto y va a quedar ahí en pantalla estas que son las fórmulas trigonométricas. Entonces tenemos el seno, yo las voy a ir nombrando, pero acá las tengo resumidas. El seno de alfa es igual al cateto opuesto, o sea, a la medida del cateto opuesto, dividido la medida de la hipotenusa. El coseno de alfa es el cateto adyacente. Ahora vamos a ver qué es esto del coseno. El cateto adyacente dividido la medida de la hipotenusa. Y la tangente de alfa es el cateto opuesto dividido el cateto
adyacente. Siempre son las medidas. Y vamos a ver en la calculadora dónde aparece eso de cateto opuesto, cateto adyacente. Bueno, acá apareció una imagen de la calculadora para poder observar. Si yo necesito hacer el seno de, por ejemplo, el seno de 50, lo que voy a tocar es esta teclita que está acá. Entonces toco la tecla seno, que en inglés sin, y voy a tocar en este caso 60 y me va a aparecer 60, 50 el ángulo y me va a aparecer de esta forma que aparece acá. ¿Sí? Si yo necesito coseno, voy a tocar esta teclita. Y si quiero tangente, es el único que es más diferente, voy a tocar la tecla tangente. Ahora, es importante una cosa para el tema de las calculadoras. Ojo con las calculadoras del celular. Tienen que estar en modo, este modo que dice la D acá arriba. Si no está en ese modo, tienen que pedirle al profesor que lo acomode, ¿sí? Que lo actualice ahí en la calculadora, si no va a quedar mal. Bueno, vamos a ver cómo aplicar esto a triángulo. Bueno, acá resumido tenemos dado un triángulo rectángulo, hallar el valor de m y de x. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente. Primer paso, sí o sí, darle nombres a los lados. ¿Qué significa esto? Es indicar quién es el que está al frente del ángulo recto, la hipotenusa. ¿Quién es el que está al frente del ángulo que a mí me dieron el valor? El cateto opuesto. Si yo no hago este paso, no puedo elegir las fórmulas ni aplicar trigonometría. Y este va a ser el cateto adyacente. Segundo paso, ver a quién quiero hallar. Quiero hallar a X y quiero hallar a M, pero voy a elegir una. Vamos a empezar por M. Entonces, si yo quiero empezar por M, me olvido que está la X, empiezo por M. Sé que M es el cateto, acá ya vamos a resumir, el M es el cateto adyacente. Y sí o sí tengo que poner el 12, que es el valor del lado que ya me dieron. Entonces, este es el cateto opuesto. Entonces, yo voy a venir acá a mis fórmulas y voy a ver cuál de las tres fórmulas relaciona los dos lados que yo tengo para aplicar. Entonces, vengo acá. ¿Qué dos fórmulas relacionan el cateto adyacente? ¿Qué fórmula relaciona el cateto adyacente con el cateto opuesto? La primera relaciona cateto opuesto con hipotenusa. No me sirve. La segunda, cateto opuesto con adyacente, no me sirve. Y la tercera relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. Así que en este momento me voy a quedar solo con la primera, la última. Entonces acá voy a venir y voy a sustituir. ¿Tangente de quién? Del ángulo que yo estoy mirando, que mide 35. ¿Cuánto mide mi cateto opuesto? Mi cateto opuesto mide 12. Y cualquier cosa, los datos los volví a copiar acá. Mi cateto adyacente mide M. Entonces voy a colocar acá M. ¿Y qué pasa con esto? Lo que tengo que hacer es despejar. Dejar a la M sola. En este caso tengo M dividiendo. Así que vamos a pasar multiplicando. Y me va a quedar M por tangente de 35 es igual a 12. ¿Y qué pasa? La M aún no está sola. Entonces me va a quedar M es igual a 12 y el tangente de 35 lo voy a pasar dividiendo. Me va a quedar 12 dividido tangente de 35. Listo. Esto, así como está, va a ir a la calculadora. Y en la calculadora ponemos tal cual 12 dividido, que ya sabemos cuál es el simbolito, y acá ponemos tan 35.
Esto nos va a dar 17,14. Y listo. Es únicamente escribir los lados, ver quién quiero hallar, elegir la fórmula según yo lo necesite y luego despejar. Entonces, si ahora yo quiero hallar x, si quiero hallar x, lo mismo, x, hipotenusa, 12, que es el lado que ya lo tengo dado, así que lo voy a usar siempre, es el cateto opuesto. Y me voy a mis fórmulas y digo, bueno, ¿cuál de las tres relacionan cateto opuesto con hipotenusa? En este caso, el seno. Entonces, vengo acá abajo, seno, y mismo procedimiento que hice en el caso anterior. Agarramos, sustituyo por el ángulo que es 35, cateto opuesto que es 12 y x que es la hipotenusa. Mismo procedimiento. Y en el próximo video voy a poner algunos ejemplos más para que no se haga muy pesado este. Por hoy dejamos por acá la explicación.